puntos A y B están separados por un lago. Para hallar la distancia entre ellos, un topógrafo localiza un punto C sobre el suelo, tal que el ángulo CAB es igual a 48.6 grados. También mide CA como 312 pies y CB como 527 pies. Encuentre la distancia entre A y B. Bien, este enunciado no tiene una figura relacionada, por lo tanto nosotros la vamos a hacer. Aquí pongo al lago. En esta otra parte pongo a los puntos A y B. Este va a ser mi punto A y mi punto B. Pero también nos habla de un punto C. Ese punto C está sobre el suelo, entonces está sobre la tierra y puedo ponerlo en cualquier parte, cumpliendo con la condición ahora de que va a tener relación con los puntos A y B, donde el ángulo CAB sea de 48.6 grados, es decir, que vamos a unir el punto C con el punto A y con el punto B para tener el ángulo CAB, y ese valor va a ser 48.6 grados de ángulo. También nos dan otros datos como el lado CA. El lado CA es esta distancia que vale 312 pies. El lado CB vale 527 pies. Este lado vale 527 pies. Nos piden encontrar la distancia entre A y B. Le voy a poner una X, es mi incógnita. Ahora vamos a hacer un poquito más razonable la figura, ya que si pensamos aquí que el topógrafo pudo medir la distancia de A hasta C, entonces ¿por qué él no pudo haber medido directamente la distancia de A hasta B? Pues tal vez entre esta distancia haya algo aquí en la geografía del lugar que esté impidiendo que haga esa medición directamente, y es por eso que utiliza este recurso. Y bien, este topógrafo pues ha tomado una buena decisión al utilizar esta técnica, y analicemos qué es lo que él sabe para poder resolver este problema. Los conceptos que tiene en mente a utilizar es la ley de los senos o la ley de los cosenos, o pueden ser ambas. Al ver este tipo de triángulos escalenos, se utiliza cualquiera de estas dos leyes. Entonces, cada vez que veamos triángulos que tienen esta forma, lo primero que se nos debe venir a la mente es tratarlos con la ley de los senos o de los cosenos para ubicar ya sea ángulos o lados desconocidos. Bien, empecemos a hablar sobre la ley de los cosenos, ya que es el que más se acomoda a este problema, y la ley de los senos lo dejamos pendiente. La ley de los cosenos tiene dos opciones de aplicación, y eso es lo que debemos de tener en cuenta, y no precisamente su fórmula. Ahora veremos su fórmula, pero primero antes veamos la primera opción, de dónde podemos aplicar
la ley de los cosenos. Se aplica en este tipo de triángulos y en general puedo asegurar que la ley de los senos y cosenos se puede aplicar a todo tipo de triángulos, a los triángulos equiláteros, escalenos, triángulos rectángulos, pero bueno, en general se aplica a nivel intermedio en bachillerato en los libros de matemáticas a triángulos escalenos, donde los lados son diferentes. Y bien, ahora analicemos un poco específicamente cuándo vamos a utilizarlo y de qué forma. Este lado que acabo de poner en rojo lo puedo hallar con la ley de los cosenos, pero necesariamente debo saber, esto es muy importante, los dos lados que están enfrente de él. Eso es muy necesario para poder encontrar el valor del lado en rojo. También necesito saber el valor de un ángulo. Puede ser este de enfrente, de este lado en rojo, puede ser este otro que está junto a él, o ya sea este otro. Entonces vamos a suponer que conocemos un ángulo. Entonces tenemos tres datos conocidos, y uno desconocido. Este es el primer caso donde vamos a trabajar con la ley de los cosenos. El segundo caso es aún más fácil de ubicar, ya que en este caso necesitamos saber todos los lados para hallar, pues, lógicamente, el valor de un ángulo. Podríamos hablar de que sea este ángulo, o ya sea que querramos saber el valor de este ángulo o el valor de este otro ángulo, pero es uno solo. Necesariamente necesitaríamos tener conocimiento de los tres lados. Estas dos situaciones es donde podemos utilizar la ley de los cosenos, y veamos cómo tenemos el problema. Aquí conocemos dos lados. El lado desconocido es este, está bien. Estamos cayendo en el primer caso, y veamos que también tenemos el valor de un ángulo. Por lo tanto, podemos utilizar la ley de los cosenos en nuestro problema. Y en general, la ley de los cosenos va como c cuadrada igual a a cuadrada más b cuadrada. Esto, así como está, es el teorema de Pitágoras, pero la ley de los cosenos tienen un menos 2a por b, la multiplicación de estos dos. Luego tiene un coseno de c mayúscula, es decir, todas las letras anteriores son minúsculas y representan lados, son los lados
del triángulo, y el C mayúscula, la letra C mayúscula, representa un ángulo. Y ahora vamos a reacomodar algunas letras en el triángulo original para empezar a sustituir los valores correspondientes a los lados en la fórmula. Bien, vamos a poner un ejemplo aquí de cómo sería la sustitución. A los ángulos les voy a llamar con letras mayúsculas. Esta sería la C para mí, o puede ser que se me ocurra ponerle que sea la A o la B, pero vamos a ponerle la letra C. A este otro ángulo le podemos llamar ángulo A, y a este otro ángulo B. Puestos primero los ángulos, ahora vamos a ponerle nombre a los lados. Si el ángulo A es este de aquí, su lado A minúscula correspondiente va a ser el de enfrente. Este va a ser el lado A. El ángulo C tiene su lado C minúscula correspondiente, y el ángulo B mayúscula con su lado B minúscula. Ahora hemos nombrado a los elementos del triángulo y ya podemos ubicarlos en la fórmula. Vamos a renombrar ahora las letras de mi problema original. Ya que si sustituyo como está, es más, veamos qué va a pasar. Si sustituyo con las letras que ya tiene mi problema, si sustituyo así como está en mi fórmula, veamos que la C minúscula es este de aquí. Aquí voy a tener B minúscula y A minúscula. Entonces sustituyo esos valores. Veo que la C es igual a la X al cuadrado, la A va a ser 527 al cuadrado, la B va a ser 312 al cuadrado, menos 2 por A vale 527, B vale 312, y después aquí ponemos coseno de C, pero el valor de C no lo conozco. Así, en mi fórmula, en la ley de los cosenos, en esta fórmula ya tengo dos valores desconocidos, tanto la X como la C, y cuando pasa esto no se puede resolver la ecuación por tener dos incógnitas en una sola ecuación. Entonces, de esta forma no se puede aplicar la ley de los cosenos, y la vamos a cambiar simplemente renombrando a los ángulos y a los lados. Quito los nombres de los lados y los renombro. Mi ángulo C va a tener que ser este ángulo. Mi ángulo A puede ser este ángulo, y mi ángulo B
este otro ángulo. Entonces vamos a tomar en cuenta que lo tengamos de esta forma. Mi lado C minúscula sería este, mi lado A minúscula y mi lado B minúscula. El lado C ya habíamos dicho que va a ser 527 al cuadrado igual a 312 al cuadrado más B ahora vale x al cuadrado menos 2 por A, que vale 312 por x por coseno del ángulo C, que es 48.6. Y aquí está la razón de por qué este ángulo le puse el ángulo C. La razón de ponerlo así es porque en mi fórmula debo sustituir el valor de un ángulo conocido. El valor del ángulo conocido único que está aquí en el triángulo, pues es este de 48.6, y a ese ángulo le tengo que llamar ángulo C para sustituirlo en mi fórmula. Y ahí la razón de por qué elegí a este ángulo como ángulo C. Y a los otros ángulos los puedo intercambiar. Este se pudo haber quedado como ángulo B, pero el otro tendría que ser el ángulo A. Entonces aquí tendría el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Es indiferente cómo ponga a los otros dos ángulos, pero el más importante en ubicar es el ángulo conocido. Ahora, una vez que ya hemos hecho la sustitución, procedemos a hacer las operaciones indicadas. Por ejemplo, aquí hay que elevar al cuadrado 527 al cuadrado, que va a ser igual a 312 al cuadrado más x al cuadrado, y voy a ir haciendo cada operación. 527 está elevado al cuadrado y me da 277.729. 277.729. Luego va a ser igual a 312 al cuadrado. 312 al cuadrado da como resultado 97.344. 97.344 más x al cuadrado se queda como x cuadrada, menos, aquí hay que multiplicar 2 por 312 por x por coseno de 48.6. voy a hacer todas estas multiplicaciones. 2 por 312 por x, bueno, la x la pongo al final, pero primero haré 2 por 312 por coseno de 48.6. entonces pongo 2 por 312 por coseno de 48.6. 48.6, y esto me da como resultado 412.66. 412.66 x, porque aquí la x también se está multiplicando. Y bien, veo que se está formando una ecuación cuadrática y reacomodo términos. Por ejemplo, este
más x cuadrada es positivo, lo pongo primero, luego pongo otro término, el que sigue, que es solamente x, entonces pongo menos 412.66x, y luego pongo las constantes. Voy a poner primero este de 97.344 y al de la izquierda lo paso con signo negativo y con signo contrario, 277.729. En el lado izquierdo ya no quedó nada, se pone 0. 0 va a ser igual a x cuadrada menos 412.66x, y aquí hago la resta. A 97.344 a 97.344 le quito 277.729 y eso me da menos 180.385, menos 180.385. Tengo una ecuación que está elevada al cuadrado. Es una ecuación cuadrática, y para las ecuaciones cuadráticas es válido utilizar la fórmula general. La fórmula general, recordemos que es x igual a menos b más menos la raíz de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Y esta fórmula general lo que me está resolviendo es la ecuación cuadrática que tiene la forma ax cuadrada más bx más c igual a 0. Y se parece mucho a este resultado que me ha dado. La a, por lo tanto, va a valer 1, la b va a valer menos 412.66 y la c va a valer menos 180.385. Y ahora voy sustituyendo en mi fórmula general. X va a ser igual a menos b, la b es menos 412.66 menos 412.66 más menos la raíz de b al cuadrado. B al cuadrado sería menos 412.66 al cuadrado menos 4, a vale 1 y c vale menos 180.385 sobre 2a, y a vale 1. Ahora me concentro en resolver la fórmula general. Multiplico menos por menos, me queda más, lo dejo implícito y pongo solamente 412.66, es positivo. Pongo más menos la raíz de menos 412.66 al cuadrado. Eso tengo que elevarlo al cuadrado, y al elevarlo el signo menos se volvería menos por menos más, y el 412.66 al cuadrado es 412.66 por 412.66. Entonces lo pongo aquí, 412.66 al cuadrado
es 170, 288, 288.2756, 2756. Ese es el primer término al cuadrado. Aquí analizo el signo: menos por más, menos por menos, más. Multiplico 4 por 1, 4, y 4 por 180.385, 4 por 180.385 da 721.540, 721.540. Todo esto dividido entre 2 por 1, 2. X va a ser igual a 412.66 más menos la raíz de la suma de estas dos cantidades, va a dar más 170.288, 170.288 punto 2756 da 828.2756. Y a eso hay que sacarle la raíz, pero antes pongo el sobre 2. Ahora sí, le saco la raíz a esa cantidad. Me da 944. Vamos a tener más o menos 944.3666. Y aquí pongo 412.66 sobre 2. X va a ser 412.66 más 944.3666 sobre 2. Esa sería mi primera respuesta. Y mi segunda respuesta sería 412.66 menos 944.3666 sobre 2. Y ahora resuelvo. A esta cantidad hay que sumarle 412 y luego dividirlo entre 2, y me da 678.18 pies. Estamos hablando en unidades de pies porque es longitud. Aquí se hace la resta de 412.66 menos 944.3666 y me da menos 531.7066 dividido entre 2, menos 265 menos 265.8533. Y bien, aquí están mis dos respuestas, pero la respuesta correcta es X1, 678.18. La X vale 678.18 pies, ya que no puede valer un número negativo.